Hola, bienvenidos a esta sección del curso de Estadística y Probabilidad de la Escuela Nacional Preparatoria. Técnicas de conteo, parte 2, tercer video de la serie de videos para el curso de Estadística y Probabilidad para la Escuela Nacional Preparatoria. Antes de abordar los contenidos destinados para este video, una aclaración sobre la notación y el cálculo para las ordenaciones de n elementos tomados cada vez. Aprendimos en el video anterior que para el cálculo de las ordenaciones de n elementos tomados cada vez podemos aplicar una cualquiera de las dos siguientes fórmulas. El producto descendente de los factores n por n-1 por n-2 hasta el último factor que en corchetes tiene n menos paréntesis k-1, o la fracción formada de n factorial dividido sobre el factorial de n menos k. Pero mucho cuidado, porque el factorial de n menos k no es lo mismo que la diferencia del factorial de n menos el factorial de k. Esto se puede aclarar fácilmente con el siguiente ejemplo. Vamos a considerar que la n es igual a 11 y que la k es igual a 4. Entonces, en este caso, estamos calculando las ordenaciones de 11 elementos tomando 4 a la vez, que se calcula como 11 por 10 por 9 por 8, o también como la fracción 11 factorial dividido entre el factorial de 11 menos 4, que es igual a 11 factorial dividido entre 7 factorial, y esto es igual a 7920. Es decir, que en este cálculo tuvimos que determinar el factorial de 11 menos 4, o sea, el factorial de 7, que es 5040. Pero por su parte, 11 factorial menos 4 factorial es 39.916.776. Como ven, una enorme diferencia. Ejemplos de combinaciones de n elementos tomados cada vez. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. De un grupo escolar formado por 28 estudiantes, se tienen que elegir a 5 de ellos para que participen en una celebración del Día de la Independencia. ¿De cuántas formas pueden ser elegidas? Si el estudiante está pensando en que la respuesta a esta pregunta sería las ordenaciones de 28 elementos tomando 5 a la vez, debemos aclararle que no es correcto. Sería un resultado equivocado. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no se resuelve como las ordenaciones de 28 en 5? Supongamos que de los 28 estudiantes vamos a elegir a los estudiantes E1, E2, E3, E4, E5 que van a participar en el festival. Da lo mismo si los hubiéramos elegido en ese orden, E1, E2, E3, E4, E5 o en cualquier otro orden, porque finalmente son las mismas 5 personas que vamos a enviar a participar en el festival. Esto está diciendo que no nos interesa en qué orden hacemos la elección, solamente a quienes elegimos. Y ya vimos que para las ordenaciones de 5 personas en 5 lugares, lo que hacemos es que calculamos el factorial de 5 o p sub 5. Esto nos da la oportunidad de generar una nueva estrategia. ¿Cómo vamos a hacer? Pues primero vamos a calcular lo que ya sabemos, las ordenaciones de 28 elementos tomados 5 a la vez. Y esto tendrá que ser igual a permutaciones de 5 por una cantidad n, donde esa cantidad n es el número que estamos buscando. Así que entonces, las ordenaciones de 28 elementos tomando de ellos 5 a la vez, tiene que ser forzosamente el producto de las permutaciones de 5 elementos por una cantidad n. Si de esto despejamos n, nos queda que n es el cociente entre las ordenaciones de 28 elementos tomando 5 a la vez entre las permutaciones de 5 elementos. Este cálculo de elegir un determinado número de elementos de un grupo dado sin que nos interese el orden de estos elementos, cómo van a ser elegidos, tiene su propio nombre, tiene su propia notación, conoce con el nombre de las combinaciones de n elementos tomando de ellos cada vez, y se simboliza para el caso de este ejemplo como las combinaciones de 28 en 5, o como acabamos de ver, como el cociente de las ordenaciones de 28 elementos tomando 5 a la vez entre las permutaciones de 5 elementos. Pero en general vamos a anotarlo como C sub n superíndice k. Esto es igual a las ordenaciones de n elementos tomando de ellos k a la vez entre las permutaciones de k elementos. También ya vimos en el video anterior que para las ordenaciones de n elementos tomando k a la vez podemos calcularlo como la fracción n factorial dividido entre el factorial de n menos k, y que también las permutaciones de k elementos se pueden calcular como k factorial. Sustituyendo estos dos resultados en el de las combinaciones, nos queda que las combinaciones de n elementos tomando de ellos k a la vez es igual a la fracción o al cociente de n factorial entre el producto de k factorial por el factorial de n menos k. Y si regresamos ahora sí al problema inicial, tenemos que de este grupo de 28 estudiantes debemos elegir a 5 de ellos. ¿En cuántas formas
lo podemos hacer. Bueno, evidentemente nos están pidiendo que calculemos las combinaciones de 28 elementos tomando de ellos 5 a la vez. Esto es 28 factorial entre el producto de 5 factorial por el factorial de 28 menos 5. Desarrollando nos queda 28 por 27 por 26 por 25 por 24 por 23 factorial. Esto dividido entre el producto de 5 factorial por el factorial de 23. Simplificando 23 factorial y 23 factorial en el numerador y en el denominador, nos queda 28 por 27 por 26 por 25 por 24 entre 5 factorial. Y entonces desarrollamos 5 factorial como 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y acomodamos los últimos factores 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 24. Esto nos va a permitir simplificar dos factores que coinciden, 24 y 24 en numerador y denominador. Entonces nos queda el producto 28 por 27 por 26 por 5, que es igual a 98.280 formas de elegir a 5 estudiantes para el festival. Queremos llamar tu atención en que en la forma que normalmente se debe simplificar las combinaciones de n en k, es también otro nombre que se les da, combinaciones de n en k, para abreviar la expresión de este tipo de cálculo. Siempre que se aplica esta fórmula, las combinaciones de n elementos tomados de ellos k a la vez, o cn en k, esto va a ser igual a n factorial entre el producto de k factorial por el factorial de n menos k. Y debemos poner atención a cuál de los números sea mayor, ya sea la k o n menos k. Pues en términos de ese número vamos a desarrollar el factorial de n que tenemos en el numerador. Lo vamos a aclarar con los siguientes ejemplos. Supongamos que tenemos que calcular las combinaciones de 20 en 17. Esto es 20 factorial sobre 17 factorial multiplicado por el factorial de 20 menos 17. Pero primero comparamos 17 con 20 menos 17, es decir, comparamos 17 con 3, donde claramente el 17 es mayor. Por lo tanto, esto nos indica que las combinaciones de 27 en 17 es igual a 20 factorial entre el producto de 3 factorial por 17 factorial, de lo cual vemos que el factorial de 20 lo vamos a desarrollar hasta el factorial de 17. Primero ponemos que 20 factorial es 20 por 19 factorial. A su vez, 19 factorial es 19 por 18 factorial, y de esta forma 18 factorial se calcula como 18 por 17 factorial. Sustituimos el resultado de 18 factorial en el de 19 factorial, quedando que 19 factorial es 19 por 18 por 17 factorial. También sustituimos este 19 factorial en el de 20 factorial y nos queda que 20 factorial es 20 por 19 por 18 por 17 factorial. Y cuando sustituimos en nuestras combinaciones, las combinaciones de 20 en 17 van a ser igual a 20 por 19 por 18 por 17 factorial entre el producto de 3 factorial por 17 factorial. Observamos que hay un 17 factorial común, se simplifica y nos queda 20 por 19 por 18 entre 2 por 3, donde ya desarrollamos el factorial de 3. Entonces 2 por 3 es 6, podemos dividir 18 entre 6, nos queda 3, de lo que resulta 20 por 19 por 3, que es 1130. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que tenemos que calcular las combinaciones de 20 en 6. Esto es 20 factorial entre el producto 6 factorial por 20 menos 6 factorial. Si comparamos 20 menos 6 con 6, notamos que evidentemente 14 es el mayor. Si desarrollamos 20 factorial hasta 14 factorial, obtendremos 20 factorial es igual a 20 por 19 por 18 por 17 por 16 por 15 y por 14 factorial. Si esto lo sustituimos en las combinaciones de 20 y 6, nos queda 20 por 19 por 18 por 17 por 16 por 15 por 14 factorial sobre 14 factorial multiplicado por 6 factorial. Vemos que el 14 factorial es un factor común, simplificamos y desarrollamos el 6 factorial como 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Y vamos a hacer un reacomodo en los factores del denominador. Dejamos juntos 5 por 4 al principio del denominador y dejamos en medio 6 por 3, porque 5 por 4 es 20 y se va a simplificar con el 20 del numerador, porque 6 por 3 es 18 y se va a simplificar con el 18 que está en la parte del medio del numerador, y con el 2 vamos a poder sacar mitad de 16, de lo que nos queda 19 por 17 por 8 por 15, que es igual a 38.760. Permutaciones con elementos indistinguibles. En el estudio de la probabilidad, un problema que debemos resolver también es cuando de un conjunto de n elementos encontramos que hay subgrupos donde en cada uno de ellos los elementos son idénticos. También se suele decir que los elementos son indistinguibles. Entonces vamos a considerar esta situación. Por ejemplo, si tenemos el número 12.334.455, ¿cuántos números diferentes podemos formar usando todas las cifras de este número y solo el número
número de veces que cada una de ellas aparece en el número original. Como podemos ver, el 1 aparece una vez, solo lo podríamos usar una vez. El 2 aparece una vez, igualmente nada más lo podríamos usar una vez. Por su parte, el 3, el 4 y el 5, cada uno de ellos aparece 2 veces y esas son las veces que podríamos utilizarlos. Entonces, para resolver este problema, primero vamos a imaginar que todas las cifras fueran diferentes, puesto que se trata de lo que ya sabemos resolver. Por ejemplo, el número 12.345.678. En este caso, que todas las cifras son distintas, ya sabemos que la respuesta sería las permutaciones de 8 elementos, o bien 8 factorial, que resulta ser 40.320. Pero ahora pensemos un poco en lo que realmente tenemos. El número que tenemos es 12.334.455. En todas las permutaciones donde acomodemos las cifras repetidas, en realidad no podremos distinguir un 3 del otro 3, aunque estén en posiciones distintas. Así va a pasar también con el 4 y el otro 4, y con el 5 y el otro 5. Estaríamos contando 2 veces las permutaciones de los 3, de los 4 y de los 5 como distinguibles, pero en realidad son indistinguibles. Pero acomodar dos cosas que podemos distinguir en dos lugares distintos se calcula como 2 factorial. Si P es el número que nos están pidiendo en este problema, forzosamente se tendrá que cumplir que 2 factorial multiplicado por 2 factorial multiplicado por 2 factorial por el número que nos están pidiendo tendrá que ser las permutaciones de 8, que es el caso máximo cuando todos los elementos son distinguibles. Despejando de allí P, obtenemos que P es igual a permutaciones de 8 entre factorial de 2 por factorial de 2 por factorial de 2, lo que resulta 5040. En el caso general de este resultado, vamos a hablar de las permutaciones de n objetos en R grupos indistinguibles. Y su fórmula va a ser las permutaciones de n objetos, de los cuales hay un subgrupo de n1 indistinguibles, n2 indistinguibles, y así sucesivamente hasta nr indistinguibles, que se calculará como la fracción n factorial entre el producto de los siguientes factoriales: factorial de n1 por factorial de n2 por factorial de n3 y así sucesivamente hasta el factorial de nr, con la condición adicional de que n1 más n2, así sucesivamente hasta nr, tiene que ser n el total de elementos que hay en nuestro grupo. Vamos a resolver algunos ejemplos. Si los números telefónicos fueran de 6 dígitos, por ejemplo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuántos números telefónicos se podrían formar con todos los elementos del conjunto de los enteros dígitos, desde el 0 hasta el 9? El primer dígito del número no puede ser el 0. Entonces la situación es la siguiente: para la primera cifra solamente tenemos la disponibilidad de 9 elementos, porque tendríamos que descartar el 0. Fuera de esa posición, de ese elemento, para todos los demás tenemos 10 posibilidades, y como no hay restricciones sobre qué elementos podemos utilizar, estas 10 posibilidades se vuelven a utilizar en cualquiera de las posiciones. Por lo tanto, por el principio fundamental multiplicativo, el número total de teléfonos sería 9 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, que es 9 por 10 a la 5, o 900.000 números telefónicos. Ejemplo 2. En las computadoras personales, el byte es un grupo de 8 bits. El bit es la cantidad mínima de información que una computadora puede manejar. El bit proviene de 2 palabras del idioma inglés. Algunos autores dicen que es la contracción de dichas palabras, binary y digit. Como el bit es un dígito binario, solo puede tomar 2 valores diferentes, el 0 y el 1. Primer pregunta: ¿cuántos números diferentes se pueden representar con un byte? Segunda: ¿cuál es el máximo número que se puede representar con un byte cuando se escribe en notación decimal? Veamos. La respuesta de la primera pregunta es la siguiente situación: para cualquier posición tenemos la posibilidad de usar o un 0 o un 1. Tenemos 2 posibilidades, y esto se va a repetir en sus 8 posiciones. Entonces tenemos 2 por 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 2, que es el principio fundamental multiplicativo. Y esto quiere decir que estamos aplicando las ordenaciones con repetición de 2 elementos tomados de 8 a la vez, es decir, 2 a la 8, que es 256. En la pregunta B, el mayor número que se puede representar es cuando el valor de los 8 bits que hay en cada byte está ocupado con un 1, pero vamos a resolverlo por complementos. Si tenemos una secuencia de 8 unos en base 2 y le sumamos 1, esto nos va a dar una secuencia de un 1 seguido de 8 ceros en base 2, que se corresponde por el sistema de numeración binario con el número 1 por 2 a la 8, que es 256. De allí despejamos nuestra secuencia de
8 bits que tienen posición de 1 en el sistema binario y debe ser igual a 256 menos 1, que nos da 255. Este es el máximo valor de un byte. Aquí la aclaración: cuando subamos dos dígitos 1 en binario, la suma es 1, 0 por el acarreo. Por eso que le sumamos 1, porque esa suma es muy fácil de realizar en sistema binario. Ejemplo 3. Se tiene la tela suficiente para cortar tramos de 6 colores diferentes. Nos preguntan cuántas banderas con 3 colores diferentes se pueden hacer. En este caso, claramente nos están pidiendo calcular ordenaciones de 6 elementos tomando 3 a la vez, y esto es 6 por 5 por 4, que es 120 banderas diferentes. Vamos a considerar aquí el caso de pensar que vamos a llamar palabra a cualquier secuencia de letras de 4 posiciones, por ejemplo E, Q y E. La pregunta que nos hacen, primera de ellas, es cuántas palabras de 4 letras pueden formarse con las letras del conjunto A, E, I, P, Q, R. Y como segunda pregunta, cuántas de esas palabras empiezan y terminan con una vocal. La respuesta en la primera pregunta pues es que estamos calculando ordenaciones con repetición de 6 a la cuarta, es decir, 1296 palabras diferentes. La respuesta en el caso B es 3 por 36 por 3, que es 324 palabras diferentes que inician y acaban en vocal. Vamos a ver el siguiente esquema. La primera posición tiene que ser una vocal, nada más disponemos de 3. La última posición, la cuarta letra, también tiene que ser una vocal, y otra vez volvemos a disponer de las mismas 3. Observar que en el enunciado no se pide ninguna restricción de que no haya palabras con letras iguales. Por lo tanto, siempre vamos a disponer de las mismas que hay en el conjunto. A su vez, en las dos letras del medio de la palabra podemos usar cualquiera de las 6 disponibles. Entonces estamos hablando de las ordenaciones con repetición de 6 elementos, tomando de ellos 2 a la vez. De un grupo de 25 estudiantes deben elegirse al jefe y subjefe de grupo. ¿De cuántas formas puede elegirse y todos los estudiantes son igualmente elegidos? Bueno, evidentemente se trata de un problema de ordenaciones donde tomamos de 25 elementos 2 de ellos, y esto es igual a 25 por 24, que es 600 formas diferentes. Otro ejemplo, con respecto al grupo de estudiantes anterior, si en el grupo hay un par de hermanos que no pueden ser elegidos ambos a la vez, que no queremos que haya reclamaciones por falta de democracia, ¿de cuántas formas puede elegirse al jefe y al subjefe? La respuesta es que hay 3 situaciones posibles de elección, que son las siguientes. Primera situación es que se elija a uno de los hermanos. La segunda situación es que se elija al otro hermano. La tercera situación es que no se elija a ninguno de ellos. Así que cada una de estas situaciones arroja los siguientes cálculos. Para la primera es 1 por 23, donde 1 es tomar a uno de los hermanos por los otros 23 integrantes del grupo. Tenemos que descartar al otro hermano. En la segunda forma, el cálculo es el mismo porque se trata del otro hermano, 1 por 23. Y en la tercera situación, pues es descartar a los dos hermanos y nos queda el producto 23 por 22. Sumando todos estos números obtenemos 552. Ejemplo 7. En una caja de zapatos hay 3 canicas rojas y 4 canicas blancas. Se sacan en un mismo intento 2 de esas canicas. ¿De cuántas maneras distintas puede ser esa extracción? ¿Cuántas de las extracciones tienen una canica blanca? ¿Cuántas de las extracciones tienen las canicas de diferente color? ¿Cuántas de las extracciones tienen las canicas igual? Y última pregunta, ¿cómo se puede resolver la pregunta del inciso D por el método de complemento? Bueno, la solución del inciso A es directa. Tenemos que calcular las ordenaciones de 7 elementos tomados de 2 en 2, o sea, 7 por 6, 42. En el caso del inciso B, tenemos que considerar que en las extracciones podemos obtener una blanca y una roja, o a la inversa, una roja y una blanca. De la primera lo podemos hacer de 4 por 3 formas y de la segunda de 3 por 4 formas. Sumado, los dos nos dan un resultado total de 24. Para la pregunta del inciso D, ¿cuántas de las extracciones tienen las canicas de diferente color? Pues evidentemente se trata de una forma distinta de la pregunta anterior. Vuelve a ser la respuesta 24. Inciso D, ¿cuántas de las extracciones tienen las canicas igual? En este caso la situación es que podamos extraer 2 canicas blancas o 2 canicas rojas. Lo que podemos hacer en el primer caso de 4 por 3 formas y en el segundo de 3 por 2. Sumando estos resultados obtenemos 18. ¿Cómo se puede resolver la pregunta del inciso D por el método de complemento? Bueno, primero debemos tomar en cuenta que el total de extracciones de 2 canicas se puede pensar formado de 2 grupos. El grupo de las extracciones, donde las canicas son diferentes, y a su vez el grupo de las canicas que son iguales. Ambos subgrupos son casos complementarios respecto de la extracción de 2 canicas. Así que entonces
podemos considerar que el total de formas en que podemos hacer la extracción de dos canicas es igual a la suma de la total de extracciones que podemos hacer de dos canicas cuando ellas son iguales, más el total de formas en que podemos extraer dos canicas cuando son diferentes. Despejando, nos queda que el total de canicas extraídas cuando son iguales va a ser igual al total de canicas extraídas cuando son en general dos de ellas, menos el total de canicas extraídas cuando dos de las canicas son diferentes. Esto es 42 menos 24 y esto nos da nuevamente 18. Muchas gracias por su atención a esta sección del curso de Estadística y Probabilidad de la Escuela Nacional Preparatoria.